27 muertos en una noche. 27 vidas sepultadas en el socavón de una mina en Arequipa. 27 víctimas de una presunta negligencia. En medio de rocas, en lo alto de un cerro en Comas, está la casa que Juan Manuel Rojas Bravo dejó para excavar la tierra en busca de oro. Mi hermano tenía un año laborando tenía en la empresa. Mi hermano era buena persona, era alegre, amable. De acá le hemos visto salir con vida y ahora nos entregan, ni siquiera nos entregan. No quieren ser responsables de la empresa. El joven padre de familia tuvo que dejar Lima y viajar hasta Arequipa en búsqueda de un trabajo que terminó por convertirse en lo último que haría en su vida. Él falleció junto a otros 27 mineros que estuvieron dentro de la mina Esperanza 1 en Yanaquigua, Condesuyos. Este lunes, los cadáveres de los mineros que murieron tras un cortocircuito que generó un incendio que trajo consigo un derrumbe, llegaron a la Ciudad Blanca. Desgracia, sí, no, porque sabían las cosas como estaban. Pero lamentablemente, lo que yo pediría ahora, pues después de la pérdida de nuestros seres queridos, no, la investigación tiene que hacerse profunda. Tiene a sus dos menores hermanitos. Él es padre y madre, sustento para sus hermanos. ¿Hermanos de quién va a quedar sus hermanitos? ¿A quién va a quedar? Eso me pregunta la empresa. Sí, he ido hasta donde está la mina. Su papá también ahorita está viniendo mi suegro con mi suegra. No nos han dejado ingresar solo uno por persona, uno por familiar, dijeron. ¿Qué es esto? El hecho ocurrió la madrugada del sábado. La empresa a cargo de la mina es Sermigold EIRL, la misma que ahora es investigada, debido a que el fatal accidente podría haber sido causado por una negligencia. 4 camillas y cada uno de esas con su respectivo médico legista y cada una de esas camillas con sus respectivos fiscales. También está interviniendo personal policial. También están interviniendo los especialistas para biólogos y forenses para establecer las responsabilidades que corresponden. El dueño de la mina, Esteban Rey Guamaní Urday, alertó sobre el hecho a la comisaría del sector para que se pueda llevar ayuda. A través de un comunicado, Sunafil dijo que, de parte de la entidad, ya se han tomado acciones para investigar si se cumplían los protocolos laborales en la mina que se convirtió en la tumba de sus trabajadores. Ahora sí, lo de hace un rato fue solo un adelanto. Estábamos preparando todo para arrancar la semana, como siempre, aquí en ATV Noticias al estilo Juliana. ¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí tristes, evidentemente, conmovidos, ¿no? Asombrados también, porque estaríamos hablando de una presunta negligencia. 27 mineros muertos que dejan de existir y que estaban trabajando en este socavón. Los responsables, los dueños, los representantes legales de esta minera Yanaquigua van a tener que hablar y van a tener que explicar en qué condiciones mandaban a su gente a trabajar, porque ahora mismo hay familias enteras que han quedado inmersas en un dolor del que les va a costar muchísimo, muchísimo salir. De hecho, hay algunos cuerpos que todavía permanecen en la morgue de Arequipa y llega la familia no solamente a reconocer a ese hermano, a ese hijo, a ese esposo que ha fallecido, luego de que el equipo de rescate estuvo durante 10 horas trabajando para sacar los cuerpos, además en una zona bastante alejada de Arequipa, a donde es difícil acceder, a donde es complicado llegar, y ahí estaban estos mineros, y por eso me pregunto, ¿en qué condiciones los mandaban a trabajar y exponer sus vidas en un socavón, nada menos? Pero como siempre hay un grupo, y también de periodistas, que le hacen el amén a todo lo que tiene que ver con la minería, porque da un montón de plata, porque evidentemente hay mucha gente que vive de esta actividad económica. Yo no soy una antiminera. Bienvenido, bienvenido el trabajo de los mineros, siempre y cuando sea formal, claro está. Pero aquí estamos hablando de vidas que se han perdido, y sobre estas vidas se tiene que responder. Y si hubo negligencia y si hubo irresponsabilidades, entonces que se sancione. Hoy tenemos un gran programa, señores, porque vamos a hablar primero de Dina Boluarte, la presidenta de la República, que concedió una entrevista que publicó ayer en exclusiva a Diario El Comercio, donde ella misma, ¿no?, manifiesta una incoherencia que ha generado tremendo malestar en los cuarteles militares. Dijo que ella sí, pues, es la máxima jefa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque eso es lo que la Constitución manda con respecto a una presidenta en un Estado de Derecho, en una democracia, pero que sí, pues, soy la presidenta, pero no tengo comando. ¿Cómo? Entonces, ¿quién decidió
sobre el proceder, el ejecutar de militares, policías, en las diferentes movilizaciones que han habido a lo largo del tiempo que tiene Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Si no fue ella, no fue Otárola, le está echando de frente la pelota a los militares diciéndose háganse cargo. Esto ha sacado tanta roncha, se los cuento así, tanta roncha que a uno le quedó otra a Dina Boluarte, que en un evento protocolar salía a decir: yo quiero desde aquí manifestar mi respaldo absoluto a los militares, a las Fuerzas Armadas. Sí, pero la metida de pata ya la dijo. Ya salió el abogado hoy hablando, no sé si en una radio, en un canal de televisión, no recuerdo bien. Ah, no, es que han malinterpretado sus declaraciones. No, ha sido una entrevista muy seria y creo yo muy bien hecha, ¿eh? La verdad que sí. Hablamos de eso y hablamos de lo que nos quieren hacer los congresistas, a los periodistas, porque nos odian, claro está. Ya no saben de qué manera nos cierran el hocico. Intentan, a través de proyectos de ley, iniciativas legales, ellos que son los encargados de crear leyes, de cerrarnos el hocico. Y ahora, por unanimidad absoluta, casi ya con 69 votos, han aprobado en una primera instancia, falta una segunda votación, que los delitos por difamación y calumnia tengan penas más grandes, más extensas. ¿Qué significa esto en buen cristiano? Que nos van a mandar presos si algunos congresistas, políticos, funcionarios del Estado o cualquiera considera de manera absolutamente subjetiva que un periodista dañó su reputación. Oye, te metes en política, hazte cargo, apechúa, papito. O sea, te metes en política y sabes que te van a criticar y sabes perfectamente que todo lo que hagas va a estar bajo la lupa de quienes nos encargamos no solamente de comentar, presentar, informar, sino también de investigar. Vamos ahora hasta Arequipa, regresando a esta tragedia que se ha cobrado la vida de 27 mineros. Les decía hace instantes tan solo que los familiares han llegado hasta la morgue para retirar algunos cadáveres y ahí se encuentra nuestro compañero Javier Rodríguez desde Arequipa. Nos vamos a la Ciudad Blanca. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. Difícil noche para los familiares. Triste el enlace que vamos a hacer a continuación, no lo dudo. Te escuchamos. Lamentable fin de semana para muchas familias en Arequipa, 27 familias en total que perdieron a sus familiares de una forma muy absurda en este incidente que ocurriera en la minera Yanaquiwa, la labor La Esperanza 1, allá muy lejos, a 7 horas de la ciudad de Arequipa, en Condesuyos. Aquí en la morgue central ya se han entregado más de 12 cuerpos a los familiares que continúan esperando en las afueras de la morgue. Vemos desgarradoras escenas de dolor. La policía ha acercado totalmente esta zona porque aún continúan trabajando al interior el personal de la Fiscalía, el personal de Medicina Legal, quienes han indicado que con 4 grupos van a desarrollar acciones para lograr en el menor tiempo posible entregar los restos mortales de estos 27 mineros, que hasta ahora la minera Yanaquiwa no ha indicado cuál sería la situación real, el hecho real al respecto de este accidente. Javier, dime, Juliana. Tú como periodista arequipeño, algunos otros colegas, ¿no?, de la Ciudad Blanca, ¿han logrado conversar con algún representante de pronto de esta minera Yanaquiwa? No se han presentado, ellos no han dado declaraciones aquí en Arequipa. El día de ayer en la mañana ellos expresaron que se estaban haciendo cargo de todos, estaban haciendo cargo de la recuperación de los cadáveres, sin embargo no quisieron dar a conocer al respecto de cuáles habían sido las causas por las cuales ocurrió este incendio en el socavón. Bueno, de pronto ellos tampoco lo saben. Lo que sí tienen que conocer es las condiciones en las que estos mineros iban a trabajar. De lo demás se va a obviamente encargar la Fiscalía y el Ministerio Público, porque así manda la norma, así manda la ley. Pero ahora mismo, donde hay tanto dolor, y hablando del lado humano, donde estamos viendo a madres de familia, esposas, a hijos llorando por la persona a la que próximamente pues les toca enterrar, les toca despedir. ¿No hay un solo representante de la minera, por lo menos abrazando a la persona que está sufriendo? No hay aquí. En horas de la tarde los reunieron a los familiares para indicarles cuáles eran los procedimientos para el trámite legal, para el tema de los entierros. Sin embargo, no han venido, no se han presentado aquí donde están los familiares. Y dime una cosa, Javier, perdón que te interrumpa, ¿todos los trabajadores eran del sur del país? Algunos de pronto venían de otros puntos del Perú, para saber si de repente hay más demora en el retiro de algunos cuerpos desde la morgue.
sí, bueno, son de Cusco, de Puno, de Moquegua, de Lima, de Ica, son en realidad de varias ciudades del país, sobre todo del sur, y que están llegando paulatinamente los familiares. Algunos ya incluso estuvieron allá en Yanaquiwa en el momento de la recuperación de los cadáveres. Pensaban que no había habido un contacto, no había habido un acercamiento por parte de la gente de la minera. Incluso aquí en declaraciones algunos han indicado que las condiciones de seguridad no eran nada buenas en la minera Yanaquiwa. No te voy a pedir de ninguna manera, Javier, que te acerques a algún familiar, a que trates de, como periodista que eres, ¿no? Hallar algún tipo de declaración y poder quizás tener un poco más de insumos para tratar de entender qué fue lo que sucedió, porque ahora mismo hay que respetar el duelo de estas personas. Diferente sería que alguno se te haya acercado, viéndote evidentemente con el micrófono, con una cámara, sabiendo que ibas a hacer este enlace en vivo, que de manera voluntaria te dijera: queremos dar nuestra versión, queremos contar qué es lo que está sucediendo. Así que mientras tanto respetamos, por supuesto, esto que es un duelo, esto que es algo que para cualquier ser humano va a ser muy difícil de asimilar. Muchas gracias por la información desde Arequipa, Javier Rodríguez, nuestro corresponsal en el sur del país. Y ahora dejo el sur para pasar al norte, a la frontera con el Ecuador, donde ha sido detenido un presunto cura sacerdote, y digo presunto porque todavía eso está en investigación y no se sabe si realmente estamos hablando de un representante de la Iglesia Católica. Lo que es un hecho es que este sujeto, este tipo que es un delincuente, estaba siendo buscado desde hace rato en Ecuador, por Guayaquil, Quito. O sea, había una orden para advertir a las autoridades policiales de ese país que por favor se dijera si alguien supiera algún tipo de información, conociera sobre el paradero de este sujeto. Además estamos hablando de un hombre, según información a la que hemos accedido, de 57 años. Y obviamente se prendieron, ¿no?, las luces de emergencia cuando se dieron cuenta de que este tipo estaba tratando de ingresar al Perú a través de la frontera norte y ha sido detenido y ha sido capturado. Dicen, la información que se maneja todavía off the record por parte de nuestras fuentes, que habría violado a 5 menores de edad. Un tema parecido al del cura pederasta en Ancash, en Huaraz. Recuerden ustedes del que hemos hablado la semana pasada y que hoy también les voy a contar qué ha sucedido con ese tema, porque han dictado la pena, el castigo más grande que existe según la normativa nacional peruana, que es cadena perpetua. Acusado ese sí sacerdote, los llevaba al altar y ultrajaba, abusaba sexualmente de niñas y niños. Y una rompe su silencio después de mucho tiempo y dice: a mí me tocó vivir esta pesadilla. Y obviamente cuando hablamos de casos de violencia sexual, sobre todo con menores de edad, estamos hablando de delitos que no prescriben. Vamos con el reportaje. Debajo de su sotana ocultaba una doble vida llena de pecados. Este hombre es un falso cura que oficiaba misa en esta parroquia de Puente Piedra y es acusado de violación a menores de edad en Ecuador, donde siempre posaba en fotografías al lado de niñas. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Sería padre de un niño de 5 años que nació resultado del ultraje a una niña ecuatoriana. Y ha sorprendido al párroco con una certificación que llevaba consigo, donde tenía el nombramiento de obispo. Entonces el sacerdote, al ver la certificación, lo aceptó y lo cobijó en la parroquia, y era quien también lo acompañaba en algunas misas. Juventino Espinosa, de 56 años, llegó en el 2019 al Perú, junto con una menor de edad de 12 años, que llevaba en su vientre un hijo suyo y a la que la abandonó en el hospital de Puente Piedra. Sin mayor cargo de conciencia, empezó a formar una nueva asociación religiosa. Recibía donaciones de diferentes tipos de las empresas para entregar a los más necesitados. Y posiblemente de esas donaciones él podía vivir también en el día a día, y de las limosnas que se podía recoger en la iglesia. Oficiaba misas, daba la comunión, hablaba hasta en latín y confesaba aquí en la zona de Zapayal. Ajá, él es el padre de acá de nosotros. Me dijo que si yo soy casada. Y yo le dije, yo no soy casada, conviviente. ¿Ya? ¿Y por qué no se casa? Me dijo. Se entregan a Dios. Vivía de las limosnas de estos feligreses, quienes aseguran parecía un buen cura. Está mal que él haya simulado ser cura, padre, como sea, pero la que está haciendo, tanto como misas, está mal, ¿no? Una persona que ha cometido algún delito no debería estar acá.
Tras las investigaciones, agentes de la policía peruana y su par ecuatoriana capturaron al falso sacerdote en plena frontera, donde había llegado para comprar productos. ¿Por qué lo están llevando? Papeles, documentos. En el momento en que está tomando desayuno, llega la policía ecuatoriana y lo detiene. Ahí terminó la labor policial peruana y empezó la detención y el proceso contra este sujeto por parte de la policía ecuatoriana. En Ecuador, era investigado por 3 casos de abuso sexual a menores, entre estos a su propia hija. También tenía antecedentes por estafa. Reconózcalo a este hombre que era casado. Aduciendo ser religioso, sacerdote, captando a niñas y adolescentes de 6 hasta 15 años de edad en diferentes comunidades de bajos recursos económicos mediante engaños, coacción, fuerza, para obligarles y exigirles en su contra de su voluntad y bajo amenazas a realizar actos de naturaleza sexual. Se encuentra en una prisión ecuatoriana. Le han dado 3 meses de prisión preventiva. Pero ¿cómo que 3 meses de prisión preventiva frente a acusaciones? Ok, no hay condenas todavía, sentencias, y acá no somos ni fiscales ni jueces. Pero si estás hablando de una persona a la que en Ecuador la han estado buscando al punto que el llamado había llegado a territorio peruano porque se entendía que era una persona que estaba escapando de la justicia ecuatoriana y que podía irse a cualquier otro país a través de la frontera, le han dicho: Perú, por favor, si saben algo de este sujeto, avísenos. Y Perú avisa y le dan 3 meses de prisión preventiva. En 3 meses, ¿qué investigación avanza en 3 meses? O si avanza, no concluyen absolutamente nada. Y acá estamos hablando de un presunto sacerdote. Él se decía sacerdote, pero además si estaba casado, dudo que realmente haya participado o formado parte de la Iglesia Católica, porque es una prohibición. Un padre, un sacerdote, quien obviamente oficia una misa, no puede estar casado, es parte de las condiciones de. Pero ahí está, y tenemos a otro que sí es cura, tiene 57 años, se llama Maurilio Paulino Villafana Morales, sentenciado por violación sexual a una menor de edad y está no habido en Ancash. Ahora ya mismo la imagen que ustedes están viendo tiene que ver con la información que se ha dado a conocer a través de la policía porque ha sido incluido en el programa de recompensas. ¿Por qué? Porque se fugó luego de la lectura virtual de sentencia. Yo digo, si sabes que hay una persona que no colabora con las autoridades, que no quiere dar su manifestación, que no muestra un ápice de intención de reconocer la maldad que hizo, el delito que cometió, con más excusa buscas la forma de que esta persona esté resguardada, esté protegida por personal policial para que no huya. Pero no, pues le da la puerta abierta, virtual. ¿Por qué fue virtual? Debió ser una sentencia en presencial, una condena en presencial, para que ni bien le digan, usted se va a pudrir en la cárcel, se va a morir en un penal por haber violado a una menor de edad, de frente te esposan tu chaleco a la cana. Pero no hicieron eso, se ha alargado y ahora en este programa de recompensas se está ofreciendo un monto de 80.000 soles para cualquier persona que pueda dar con la información que se requiere para ubicar a este pedófilo asqueroso. Y hay que decir las cosas por su nombre, porque no se trata solamente de un violador sexual de menores de edad, que eso ya es gravísimo. Aquí se trata de alguien que usa el nombre de Dios, la palabra de Dios, para manipular, persuadir a tal nivel a su víctima en el momento más susceptible y vulnerable del ser humano, que es la adolescencia, y hacerle creer que a través de la violencia sexual, ella, en este caso se trató de una chica, se limpiaba de sus pecados. Y como él era el sacerdote del que confiaba la familia, en la iglesia donde ella iba todos los domingos, en el altar la ultrajaba. Por favor, por favor. Hay quienes decían el fin de semana y leía en Twitter algunos comentarios, ¿y por qué no habló antes? Si esto sucedió cuando tenía 14 años. Oigan, a ninguna víctima, hombre o mujer, menor de edad o no, se le puede poner fecha de vencimiento, caducidad en cuanto al dolor. ¿Saben ustedes lo difícil que es aceptar que realmente has sido víctima de una persona en la que confiabas? ¿O creen que es fácil decir, estoy aquí porque mi papá me viola, estoy aquí porque mi padrastro realiza conmigo tocamientos indebidos? No. Si te agarra un desconocido en la calle, seguramente vas y denuncias de forma inmediata porque ya te colocan la propia violencia con la que se genera, violencia física, el acto, en el papel de víctima. Pero cuando hay una relación incluso hasta de amor, de confianza, de admiración, tú no entiendes a esa edad cuál es el límite entre la caricia correcta, entre el abrazo concedido, dado, con respeto de una persona íntegra y cuando hay una intención de sobrepasarse contigo y luego más adelante violarte diciendo que obviamente estás así
llegando, estás muy cerquita al cielo. Cuando te mueras, el paraíso lo vas a tener allí solita para ti. Maldito violador. No puedo con los pederastas, perdónenme, pero no puedo. Cuando se trata además de niños, hay que ser todavía mucho más contundentes, incluso los periodistas en nuestros comentarios, porque no podemos permitir que todos los días tengamos que seguir contando a mujeres, niños, niñas violadas, atacados sexualmente de diferentes maneras en el Perú. A ver, hablando de recompensas, la Municipalidad Metropolitana de Lima, no sé, yo lo último que supe que Rafael López Aliaga había ya mandado a comprar algunas motos, pero que estaban misios, que le habían dejado la municipalidad así aguja. Pero ahora han aprobado una ordenanza que ha sido publicada en el diario oficial El Peruano para la creación de un programa de recompensas que tiene como objetivo promover las denuncias anónimas realizadas por ciudadanos a través de procedimientos establecidos en el reglamento y así denunciar hechos delictivos que van a ser puestos a conocimiento de la policía o del Ministerio Público. Les explico. A ver, tú sabes, por ejemplo, que en tu casa, ¿ya?, donde alquilas cuartos, hay un traficante de drogas o viven o conviven dos personas que se dedican a la trata de personas, tú das esa información a la policía o a la fiscalía y a cambio te dan una recompensa de 10.000 nuevos soles, una especie de bono, y que no es poca plata. Yo digo, ¿de dónde va a salir tanto dinero? La idea me parece maravillosa, si es que existe el dinero. Lo que me preocupa es que luego no haya tanta plata y hay muchos delitos en Lima, porque esto no solamente es para Lima Centro, sino para todos los distritos de Lima Metropolitana y no se pueda cumplir con la promesa dada. Y de pronto, ¿no?, nos sale el tiro por la culata. Y digo porque nos sale, porque finalmente vivimos en Lima y creemos todos que hay que buscar diferentes mecanismos para tratar de hacerle pues un pare a la delincuencia que todos los días nos ataca. A ver, Trujillo, hablando de delincuencia también. Mataron a un empresario muy adinerado que, según ha contado ya la familia en las primeras indagaciones que viene realizando la familia con la policía, en realidad están trabajando en conjunto, ya lo habían amenazado y de pronto ya había pagado hasta cupos, pero van a ver ustedes las imágenes que son clarísimas cómo acaban con la vida de esta persona. El reportaje. Fue una emboscada fatal. Criminales asesinos que los siguieron a la salida de un banco. Este vehículo y 3 motos le cerraron el paso a esta camioneta blanca, donde un empresario minero viajaba con más de $20.000. Los gatilleros no jugaban y estaban dispuestos a lo que sea por el dinero ajeno. Este padre caminaba por la acera contraria junto a su hijo. Al ver cómo los pistoleros encañonan a su víctima, agarra a su pequeño y huyen aterrados por la calle. Salvador Lara, en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo. Los delincuentes abren todas las puertas de la camioneta para encontrar el jugoso botín y en un intento desesperado por concretar su sangriento plan, presionan el gatillo. Todo frente a su esposa, que también iba a bordo del vehículo. El hombre de negocios, identificado como Guillermo Rajú Bellina, nada pudo hacer ante el ataque y llegó cadáver al hospital. Es un disparo que le efectúan a estos delincuentes, no es un acto sicariato. Un solo disparo que le impacta en la región maxilar y le rompe la bóveda craneana, ¿no? Eso le provoca la muerte de forma inmediata. Luego, la perversa banda de delincuentes, integrada por al menos 7 personas, huye e intentan borrar todas las evidencias de su crimen. Sabemos también que estos delincuentes fugan con ese vehículo y posteriormente lo incendian en la altura de la cuadra 13 de la Avenida de Perú. Esto lo hacen con la finalidad de poder desaparecer algún indicio, evidencia que la policía puede obtener al respecto, ¿no? Pero sabemos también que este vehículo ha sido robado. Las cámaras de seguridad son claves para poder ubicar a estos marcas que siguen libres y quizás buscando una nueva víctima a la que asaltar y matar. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para contarles de lo que vamos a hablar más adelante, porque aquí yo tengo, miren ustedes, el Manual de Derecho Operacional para las Fuerzas Armadas. Aquí tengo todo lo que forma parte de la legalidad, de lo formal, de lo oficial, de lo que se tiene que cumplir, ¿no? Manual de Derechos Humanos, Decreto Legislativo número 1095, y que habla acerca de lo que representa un presidente, o en este caso presidenta, Dina Boluarte, frente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Él es el jefe supremo. Y por eso es que ha generado tanta controversia, lo dicho ayer por la presidenta en esta muy buena entrevista, creo yo, que concedió al diario El Comercio, que dice, sí, yo soy la jefa, pero no tengo comando. Entonces, claro, los militares no lo han salido a decir en respeto a Dina Boluarte. Yo creo que han debido manifestar su malestar, obviamente, lo mucho que les ha tocado
que ella simplemente se lave las manos y diga cualquier cosa que ellos respondan. ¿Por qué? Porque obviamente, según el manual, los militares, los policías, no ejecutan acciones porque simplemente ellos consideran que es la mejor manera, porque ellos mismos se sientan y dicen, ok, el plan operativo es esto. Todo pasa por Palacio de Gobierno, por el Poder Ejecutivo. Pero Dina Boluarte no es tonta y sabe perfectamente que más temprano que tarde ella va a tener que asumir algún tipo de responsabilidad legal, política, lo que fuere, por las vidas que se han perdido en estas manifestaciones. Y como sabe que ha metido la pata y como es absolutamente terca, no puede decir, pido disculpas, lo que dije en realidad fue un acto que no tenía sustento porque no conocía bien cómo funcionaban las cosas. Prefiero parecer como un ignorante y pedirle perdón a los militares y a los policías a cerrarme la idea de que no tengo comando y simplemente tratar de bajar la temperatura, bajar la marea, diciendo, quiero decir desde aquí que las Fuerzas Armadas peruanas tienen mi absoluto respaldo. No, eso no les sirve a los militares. Ellos quieren saber que hay una persona que va a dar la cara cuando esto llega a su fin en el Ministerio Público, porque a conclusiones ya se ha llegado desde varios informes que se han hecho, incluso a nivel internacional, y el último, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido basureado, no tanto por el Ejecutivo, pero sí por el Congreso de la República. Quería hacer ese paréntesis porque hablamos de esto en un ratito. Vamos ahora hasta Huancayo. ¿Se acuerdan que hace cuánto? 2 semanas como mucho, vimos a un hombre travesti ingresando a una escuela de niñas disfrazado de alumna y que sabíamos que había entrado a los servicios higiénicos para tomar fotos a menores de edad y que lo detuvieron y que no tenía antecedentes? Bueno, ha pasado algo similar pero con una chica de 20 años que hace rato obviamente terminó hasta la secundaria, pero por alguna razón se mete a la escuela y también ha sido obviamente trasladada a la comisaría, la han dejado en libertad, pero hay una historia bastante rara porque nadie entiende qué hace, por qué te disfrazas, por qué engañas a la seguridad de una escuela para entrar fungiendo del escolar que ya no eres. El reportaje. Lleva mochila y viste el buzo escolar, pero no es ninguna alumna. Es más, ni siquiera es menor de edad. Se trata de una joven de 20 años que intentaba pasar desapercibida en un aula del quinto de secundaria del interior del colegio José Carlos Mariátegui en Huancayo. Lo hemos detectado porque había un alumno más, o sea, no está la versión con ahorita con lo que está diciendo el capitán. Yo digo, pues, si yo soy profesor que trabajo en mi aula, ya sé con cuántos alumnos debo trabajar en mi aula. Al verse sorprendida, Natalie Prosil fue intervenida y dijo ante la policía que acudió al centro educativo para suplantar a su familiar en un examen. Según señalaron los angustiados padres de familia, la veinteañera usaba mascarilla, lo que despertó las sospechas de profesores y alumnos. Hemos quedado algunos papás de que no van a venir los alumnos con la mascarilla, pero siguen viniendo. Y si son casos excepcionales, deben pedir permiso al auxiliar, ¿no? Y deben ser unos cuantos, no todos. Al no figurar ningún delito, la mujer fue liberada después de algunas horas. Sin embargo, la comunidad educativa está siempre alerta ante la presencia de algún extraño. Esto luego que hace algunas semanas, en esa misma ciudad, una mujer trans disfrazada de escolar fuera encontrada al interior del baño de niñas. Y lo que viene a continuación es información que todavía está en desarrollo. En realidad no tenemos muchos elementos informativos para compartir con ustedes. Hay muchas teorías, hipótesis ahora mismo porque se ha convertido prácticamente en la noticia más importante policial en Puerto Rico. Y los protagonistas son 2 peruanos fallecidos. Pero aquí hemos tratado de conversar con las familias de los jóvenes que ustedes están viendo en pantalla, pero es imposible y lo entendemos, lo comprendemos y por supuesto lo respetamos. Pero es rarísimo lo que ha sucedido porque Sergio Palomino Ruiz y Franco Medina Angulo, los 2 de 29 años, muy jóvenes, habían ido a una discoteca en Puerto Rico, pero llegaron a celebrar el cumpleaños de un amigo que tenían en común, ¿ok? Los dos estaban estudiando una maestría en la Universidad de Nueva York, eran chicos súper estudiosos que habían tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para seguir preparándose académicamente y se van a Puerto Rico. Además, muchos americanos van a Puerto Rico, puertorriqueños se van a los Estados Unidos. Es muy común que haya turismo entre ambos estados y lo cierto es que mueren en la puerta de la discoteca. Hubo un tiroteo, según ha contado la policía, se generó una disputa, una pelea entre la mujer, que estaban viendo ustedes en el video, a ver si retroceden un rato las imágenes, porque efectivamente fue en el cruce de estas calles que aparecen en el video que estamos viendo. Y bueno, aquí hay incluso hasta drones, ¿no? Imágenes que nos permiten entender bien dónde fue el lugar, cuál fue la escena del crimen. Bueno, se produce este tiroteo por esta pelea y, claro,
balas caen, impactan en los cuerpos de dos personas que no habrían tenido absolutamente nada que ver en algún tema de problema legal, de tráfico ilícito de drogas, de venganza, de nada. Eran chicos estudiantes que fueron a celebrar un cumpleaños. La policía de este país ya detuvo a la mujer para que explique qué pasó. El papá de uno de los fallecidos, Sergio Palomino Ruiz, ha llegado hasta Puerto Rico para identificar el cadáver de su hijo. Imagínense ustedes qué difícil, ¿no? Sabes que tu hijo, que es lo que más quieres en la vida, tiene la suerte de estudiar una maestría, nada menos que en la Universidad de Nueva York, luego se va a Puerto Rico, tiene derecho también a divertirse, no todo ese estudio, un chico de 29 años, y luego lo último que sabes es que tienes que ir a reconocer un cadáver porque de pronto es la de tu hijo muerto. Dios mío, yo creo que no hay palabras para tanto dolor. De todas maneras, lo único que nos queda hacer, aunque entiendo que no sirva de mucho, es manifestar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de estos dos jóvenes peruanos. A través de el Twitter de esta red social, Cancillería Perú, es decir, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, se pronunció. La Cancillería expresa sus condolencias por el lamentable fallecimiento de dos ciudadanos peruanos víctimas de actos violentos en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. A través del Consulado General del Perú en Miami y la Cónsula Honoraria en Puerto Rico, se mantiene estrecha comunicación con los familiares a la vez que se efectúan las coordinaciones con las autoridades puertorriqueñas a fin de ahondar en las investigaciones del caso. Dicho esto, ahora sí, me voy a la publicidad, el primer comercial, pero espérenme porque si no se van a perder esto que tengo en mis manos y que me va a dar además la oportunidad de conversar con el abogado constitucionalista Luciano López, quien llega a los estudios de Al Estilo Juliana para hablar acerca de lo que ha dicho Dina Boluarte, por más de que ahora el abogado salga a decir no, han malinterpretado sus palabras. Es una entrevista que sale publicada en Diario El Comercio ayer, pero que ha sido grabada también, o sea que no es tan fácil como decir lo que dijo lo dijo, pero no lo dijo, por lo tanto lo malinterpretaron. Y esto ha ofendido a los militares y es lógico que eso iba a pasar, pero Dina Boluarte hace rato no mide las consecuencias ni de sus actos ni de sus palabras. Regresamos con eso y con otros que no miden absolutamente nada, porque lo único que quieren es silenciar a los periodistas. No quieren que hablemos, no quieren que investiguemos y casualmente parte del grupito de los 69 que votaron a favor de un proyecto de ley que busca sumar más años de pena, de condena, de sentencia por delitos de difamación y calumnia son varios de los niños, varios de los que han sido acusados, señalados de ser mochasueldos. Y claro, no quieren que esta información se sepan. Señores, ojo de loca no se equivoca. Yo les aseguro que miren, en un año, en menos de un año, les pongo esta fecha, van a aparecer con un proyecto de ley diciendo las encuestas donde se mida la popularidad o no popularidad del gobierno, del Congreso de la República, ya no pueden ser publicadas de ninguna manera porque es información que daña a los poderes del Estado, porque no quieren que la gente sepa que no llegan ni siquiera, señores, a un 10% de aceptación, de simpatía. La gente no los quiere y ahí están todos felices. Claro, ¿quién da las leyes? El Congreso de la República. ¿Pero qué dice el gobierno? No, eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. No, porque les conviene ahorita estar jugando en pared, Congreso y Poder Ejecutivo. Porque mientras más amiguitos sean, más pinkies, más best friendlies, más tiempo duran en el poder y todos se quieren quedar hasta el 2026. Ya lo dijo Dina Boluarte en El Comercio, además. Adelanto elecciones, ¿qué cosa? Esa figura ya no existe, eso ya fue. Regresamos. ¡Estar con todo! A ver, miren ya. Manual Conjunto de Reglas de Conducta Operativa de las Fuerzas Armadas, noviembre del 2021. Estamos hablando evidentemente de un documento que se mantiene vigente. Y aquí que dice el punto 3,1, generalidades, ¿no? Que el Cuerpo Conjunto de las Fuerzas Armadas remite al presidente de la República vía Ministerio de Defensa para su aprobación las propuestas requeridas para el cumplimiento de la misión asignada. Una vez aprobadas, estas deben ser o estar contenidas en la directiva del nivel estratégico. ¿Qué quiere decir esto en cristiano, en palabras sencillas, para que me entiendan? Que obviamente cuando hay una manifestación, cuando hay una marcha que se desborda, como lo hemos visto en varias oportunidades, en Puno, en Ayacucho, aquí en Lima, capital, de gente que ha salido a protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y donde han habido también gente que ha llegado solamente a azuzar porque tenían otros intereses, gente vinculada al narcotráfico, a la gente que se dedica también a la minería informal, a la tala de madera, a lo que ustedes quieran, pero básicamente en contra del gobierno y del Congreso de la República, la respuesta por parte de la autoridad, ya sean militares o policías, esto depende de la jefa absoluta máxima del Comando Conjunto. ¿Quién es?
la hoy presidenta Dina Boluarte, que nunca se ha querido responsabilizar políticamente de los hechos y tampoco le ha cortado la cabeza a alguno de sus ministros, que yo no quiero decir que sean asesinos y que estuvieron allí y dispararon a matar, pero se tienen que responsabilizar porque como ministro del Interior, policía, ministro de Defensa, militares, te haces cargo cuando algo no funciona. Y aquí no solamente algo no ha funcionado, aquí hay casi 60 muertes de las que nadie quiere responder. Y estamos viendo o hablando de estudiantes que han perdido la vida. Estamos hablando de gente, médicos que se arrodillaban para auxiliar a uno de los manifestantes, protestantes que había resultado herido y lo han matado. Y hay videos, hay necropsias, hay certificados médicos, las pruebas que han dado justamente pie a que en The New York Times la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos utiliza incluso hasta la palabra masacre. Y Dina Boluarte sale en el Diario del Comercio a decir, sí, yo soy la jefa absoluta, máxima del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Ah, no tengo comando. ¿Qué cosa? ¿No tengo comando? No se imaginan todo lo que pasó y las reacciones que nos las presenta en el reportaje que viene a continuación nuestro compañero Carlos Viguria. Una nota imperdible. Malestar y molestia en los cuarteles y comisarías por las palabras de su jefa suprema. Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tiene. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Los más de 60 muertos en las protestas contra su gobierno habrían llevado a que la presidenta haga un deslinde para evitar responsabilidades. Una lavada de manos que no le gusta al ejército. Claro que duele que te quieran echar las culpas. La molestia se debe al continuo deslinde de la presidenta por presuntas responsabilidades por las muertes en las protestas. En una entrevista a El Comercio, Dina expresó, revisando un guión, que ella no tiene ni son ni ton en sus protocolos de acción. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. A esto se suma la respuesta que el Ejecutivo dio al informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde indica que las muertes no fueron realizadas por decisiones políticas, según reveló Hildebrand en sus 3. Otra lavada de manos más para evitar posibles responsabilidades. No puede, con todo el respeto que se merece la institución de la Presidencia de la República, no puede decir que las Fuerzas Armadas hacen lo que se le da la gana. Eso es un poco lo que ha dicho, ¿no es cierto? No pueden decir que las Fuerzas Armadas tienen sus propias leyes. Quizás Dina se olvida que el 28 de febrero recibió el bastón de mando como jefa de las Fuerzas Armadas y la Policía. Un distintivo que por primera vez en la historia se dio a una mujer y un título que es acorde a la Constitución. Ella como presidenta de la República, al ostentar este cargo, sí tiene línea de comando dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional se subordinan a su autoridad. Dicha autoridad es reconocida en las reglas internas de las Fuerzas Armadas. Así, en el Manual de Derecho Operacional para las Fuerzas Armadas se señala que el planeamiento de acciones militares para apoyo a la policía son ordenadas por el presidente durante estados de emergencia. Igualmente, en el Manual Conjunto de las Reglas de Conducta Operativa se indica expresamente que estas medidas son remitidas al presidente de la República para su aprobación, para el cumplimiento de la misión asignada. Igualmente, en el Manual de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas de 2020 se indica que las reglas de conducta operativa son instrumentos en que el presidente y ministro de Defensa mantienen el control sobre el empleo y uso de la fuerza por parte del ejército. No fueron decisiones militares, fueron decisiones políticas que las Fuerzas Armadas ejecutan. Es responsabilidad del presidente de la República el asumir la dirección ¿no? de las Fuerzas Armadas, por supuesto que sí. Y no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Y siempre los jefes de Estado y ministros del Interior están enterados a través
de las disposiciones de inteligencia y de las órdenes del día de las acciones militares y policiales que los ejércitos o la Policía Nacional practican. Fuentes del Ministerio de Defensa nos indicaron que toda esta situación ha generado molestias al interior de los cuarteles y comisarías. Claro que duele que te quieran echar las culpas de cosas que no... Nada, o sea, insisto, la Fuerza Armada no ha salido porque se le ha ocurrido al jefe del Comando Conjunto, a los comandantes generales sacar la Fuerza Armada. Eso no es así. La Fuerza Armada ha salido por una orden política, una decisión política. Bien, la moral de la Fuerza Armada sigue adelante. En los cuarteles están incómodos y defraudados, porque nuevamente retornamos a una lamentable situación que es el abandono del Estado frente a estas circunstancias. Siempre se le pide al efectivo militar o policial que se pare al frente cuando ocurren este tipo de situaciones. Se les deja en abandono, exigiéndoles incluso que cubran sus propias defensas. Recordemos el caso Chavín de Huántar. Buscando recuperar apoyo, Boluarte dio un respaldo a las Fuerzas Armadas y Policía en una ceremonia en el Grupo Aéreo número 8, en donde no se había anunciado su participación desde un inicio. Como Presidenta de la República, ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado. Una corrección tardía ante una lavada de manos continua de la presidencia que no es visto con buenos ojos desde los cuarteles. Miren, les voy a decir una cosa que yo no necesariamente aplico porque hablo mucho, pero a veces uno se defiende mejor callado. O sea, tú no puedes salir a decir, yo desde aquí ratifico mi respaldo absoluto a las valientes, a los valientes integrantes de las Fuerzas Armadas cuando no tienes comando, supuestamente. O sea, ¿cómo los vas a reconocer? ¿Cómo vas a estar contenta con las Fuerzas Armadas, con los militares que tiene este país? Y que la mayoría, la gran mayoría, son muy valientes y gente muy digna, si tú estás diciendo en una entrevista que no tienes comando, que prácticamente pues, te han dejado sola, abandonada, que todo es un desorden y que ellos ejecutan en función a lo que el plan operativo, pues, que desarrollan sentaditos a ver cómo reaccionamos ante una manifestación multitudinaria y demás. O sea, eso no solamente es lavarse las manos de manera, creo yo, bastante cobarde, sino faltarle el respeto al uniforme y a los militares que ahora mismo están preocupados por esto que está sucediendo. ¿Se equivocó? ¿Le puede pasar a cualquiera? Sí, más aún en una entrevista donde te van a hacer preguntas incómodas y estás en una situación incómoda porque la gente no te quiere, pero caramba, o sea, hay que ser, digamos, digo yo, ¿no? Un poco más humano y decir, sí, seré la Presidenta de la República, pero la fregué, así que les pido perdón, señores, y ratifico mi respaldo. Quedaste perfecta, pero no, pues no le interesa a la Presidenta de la República. Ojalá que le interese decir algo, manifestarse con respecto a lo que ha hecho el Congreso de la República, porque ya en una primera instancia, con 69 votos a favor, han aprobado una ley para sumar más penas, es decir, o más años, mejor dicho, a los delitos de difamación y calumnia. Solamente en los últimos 5 años, 146 periodistas han sido condenados, sentenciados. En otros países pagas una reparación si te fuiste de boca y demás, pero acá no, acá nos quieren silenciar y han elaborado una cantidad enorme de estrategias para que nos recorten una libertad que está avalada en la Constitución política, que es la ley de leyes. Ninguna norma, ninguna ordenanza, ni lo que diga el Código Penal está por encima en una democracia, que es lo que tenemos, en un Estado de Derecho, que lo que manda la Constitución, te guste o no, pero el Congreso de la República nos quiere dar con palo, ¿no? Y en la primera que se sientan ofendidos, porque además son muy sensibles, pobrecitos, esta me difamó, y nos pueden mandar a la cárcel de manera efectiva. Y digo no puedo porque soy periodista, y varias veces me han querido querellar, por suerte no lo han logrado, porque yo creo que no he difamado a nadie. Una cosa es opinar que está dentro del espectro de la libertad de expresión y otra cosa es advertir contundentemente que algo sucedió si no tengo las pruebas. Vamos con el reportaje de Candy Quispe. A mí esto verdaderamente me indigna y de esto vamos a hablar con el constitucionalista que sabe más que yo y que seguramente muchos de ustedes de lo que manda la Carta Magna, que es la Constitución. La prensa es considerada el cuarto poder que mantiene en equilibrio la democracia, responsable de sacar a la luz los casos de corrupción donde se produzca. Así se han producido caída de gabinetes, congresistas y hasta presidentes. Sin embargo, desde el Congreso de la República se intentaría amordazar a los medios de comunicación para evitar que cumplan con su rol de fiscalización e investigación. Ha sido aprobado
en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Justicia a fin de incrementar las penas y hacer efectivo el pago indemnizatorio por el daño al honor causado al querellante. Sin debate y de manera express, el último jueves la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el proyecto de ley que busca incrementar las penas en los delitos de difamación, una forma que por años es utilizada para amedrentar a periodistas. Yo rechazo el hecho de que este dictamen que ha sido aprobado el día de ayer sea en contra de la prensa. No tomen así porque obviamente hay situaciones que van más allá de los medios de prensa. El peligroso dictamen que atenta contra la libertad de prensa y expresión fue impulsado por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, investigado por el caso Los Niños y vinculado en la supuesta red de cobro de sobornos para los ascensos de la Policía Nacional. En apenas 11 minutos, el proyecto de ley fue aprobado en primera instancia con el voto de 69 parlamentarios, de los cuales 9 congresistas son sindicados por el Ministerio Público de ser parte de Los Niños y 3 legisladores de Alianza para el Progreso, acusados por el recorte de sueldo a sus trabajadores, o también llamados mochasueldos. Investigaciones que salieron a la luz a raíz de la difusión de reportajes periodísticos. Lo que buscan es que tengamos una mochila legal detrás y cada vez que investiguemos a alguien poderoso nos digan mejor por ahí no te metas. Y esto es una advertencia muy grave. Una grave advertencia usada para silenciar a periodistas de investigación como Paola Ugaz, quien a lo largo de su exitosa carrera ha recibido una serie de querellas, de las cuales casi siempre salió absuelta. Una de ellas fue por participar en el destape de los abusos del sodalicio junto a su colega, el reconocido periodista Pedro Salinas, quien en el 2019 fue condenado a 1 año de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 80.000 soles por el delito de difamación. Penas que este Congreso busca incrementar para que el destino de los periodistas sea la cárcel. Así lo revela este proyecto de ley que busca que el delito de difamación sea sancionado con una pena no menor de 2 años ni mayor de 4 años de cárcel y una reparación civil. Si el delito se comete por medio de la prensa, redes sociales y otro medio de comunicación social, la pena privativa de la libertad será hasta 5 años de prisión. Pero por el miedo de que nos metan a la cárcel, ¿quién va a ponerse a investigar a alguien poderoso? Eso es lo que quieren, es enseñar desde el Congreso que están dispuestos a que vayamos a la cárcel con tal que no se sepa que gastan en gasolina, que gastan en asesores fantasma, que le mochan el sueldo a su gente. O sea, realmente, al momento de achacar a los periodistas, todos para uno y uno para todos. Una ley mordaza que, según la Asociación Nacional de Periodistas, busca amedrentar el trabajo de los hombres de prensa a la hora de realizar destapes y reportajes de investigación contra los grupos de poder. Ese es el problema, de que cuando robustecemos un instrumento que se utiliza para amedrentar, para intentar silenciar a la prensa, estamos dándole mayor poder a esa clase política que hace uso de estas herramientas, que lo que quiere y lo que pretende es silenciar investigaciones periodísticas, infundir miedo o temor frente a quienes hacen su trabajo investigativo. Para Zuliana Lainez, elevar las penas por difamación generaría un mal precedente en un país que por años ha perseguido judicialmente a periodistas, como es el caso del periodista de investigación Christopher Acosta, quien fue condenado inicialmente a 2 años de prisión suspendida y una reparación civil de 400.000 soles tras la querella por difamación que interpuso César Acuña por la publicación del libro Plata como cancha. Perú es un país que tiene el acoso judicial como uno de los principales ataques a periodistas. En los últimos 5 años, en la Asociación Nacional de Periodistas tenemos registrados casi 150 casos de periodistas, tanto de Lima como de regiones, llevados ante tribunales. La Defensoría del Pueblo dijo que el proyecto de ley va en contra de la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En tanto, el Ministerio de Justicia consideró que la norma no es viable, ya que no hay un sustento para justificar el incremento de las penas. Todas estas advertencias fueron pasadas por alto por el Pleno del Congreso, que en los próximos días someterá a segunda votación el llamado proyecto de ley Mordaza y así decidir el destino de la libertad de prensa y expresión en el Perú. Y mientras pueda opinar y mientras pueda entrevistar, y todavía no estoy presa y espero no estarlo nunca, voy a presentar a mi invitado, Luciano López, abogado constitucionalista que ha tenido la amabilidad de venir para hablar de dos temas que preocupan y mucho. Y qué mejor que en un especialista que sabe, porque conoce al derecho y al revés, lo que manda la Constitución, que es la ley de leyes. Tú puedes querer cambiar lo que te dé la gana, pero por encima de la Constitución no hay absolutamente nada más en cuanto a derecho y en lo que representa justamente el accionar de la justicia en una democracia. Lo hemos visto con Christopher Acosta, lo hemos visto con Paolo Gas, pero hay muchos periodistas de pronto no tan conocidos que han pasado, también han vivido pesadillas porque los han difamado diciendo que ellos han calumniado a un personaje político. Esto sin contar el poder que tiene un congresista, o de pronto un fiscal, un ministro sobre un periodista, que somos ciudadanos comunes y corrientes que trabajamos en empresas privadas. Gracias, doctor López, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, Juliana. ¿Esto de aquí atenta realmente contra la libertad de prensa? Sí, definitivamente, porque en la actualidad, por ejemplo, en el delito de difamación, la pena es de 1 a 3 años y la tendencia es a despenalizar. Ahora se quiere elevar, sí, ahora se quiere elevar de 2 a 4 años. Entonces, ¿cuál es la base de razonabilidad como para hacer ese aumento? Mira, yo volteo de pies a cabeza este dictamen, no hay ninguno. Pero te digo además dos cosas adicionales. En el año 2006, mi querido maestro, el doctor Vallerriesta, cuando era parlamentario, la última vez que fue parlamentario, él planteó un proyecto de ley justamente para derogar, ojo, subrayo, derogar los delitos de difamación, los llamados delitos de prensa. Él lo intentó al menos en el año 2006, cuando todavía habían parlamentarios decentes como él. Lamentablemente no prosperó, pero ¿cuál es el argumento de Javier? El argumento de él es lo que dice justamente la Corte Interamericana. La Corte Interamericana hace muchos años viene diciendo que en América Latina lo que debe tenderse es a despenalizar. Por eso es que Vallerriesta presentó ese proyecto de ley en el año 2006. Por otro, se paga, digamos, una especie de indemnización. Una Es que ese es el tema. Lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana es que existen otros mecanismos, como por ejemplo puede ser el reparador, que en aquellas situaciones donde efectivamente existe un exceso, ¿no?, entonces la vía no sea la penal, porque la tendencia, repito, es a despenalizar, no a aumentar penas. Por eso es que lo que he partido diciendo, este proyecto no tiene una base de razonabilidad porque en la actualidad es de 1 a 3. ¿Cuál es la justificación para subir de 2 a 4? Pues quieren ver presos en la cárcel, cárcel, es el tema. porque ahí hay pena efectiva. Aquí viene el tema, pues. De 2 a 4, ¿cuál es la base de razonabilidad para aumentarlo? Ninguna. Porque acá no existe ninguna justificación. Entonces, por eso decía, ¿no? Si lo miramos en contexto, ¿qué es lo que parlamentarios, realmente parlamentarios, como Vallerriesta lo sostenían sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que había que despenalizar, ahora aumentar? No existe pues ninguna base Doctor López, lo que está clarísimo es que los congresistas están molestos porque sale información acerca de aquellos que son llamados los niños, que presuntamente han cometido delitos, los mochasueldos, porque sacamos los periodistas evidentemente reportajes donde incluimos muchas veces a parlamentarios porque decimos que las encuestas manifiestan cada vez que salen que tienen menos y menos aprobación y generan menos y menos simpatía en la gente y están muy molestos. Entonces a mí lo que me preocupa no es el hecho de que mañana más adelante cualquiera puede salir a decir este congresista es un delincuente, porque es un periodista no puede hacer, nosotros mismos nos autorregulamos y si hay un exceso, yo sí estoy de acuerdo en que tengamos que reparar de alguna manera y puede ser económica. ¿Y qué es lo que dicen los tribunales internacionales? ¿Y qué es lo que dicen los tribunales Exactamente. Internacionales y lo que recomiendan quienes entienden de la protección del resguardo de una figura tan importante como la libertad de expresión? Sin embargo, por poner un ejemplo, y me voy a poner yo como ejemplo ahora, porque sucede con una congresista, ¿ok? Tania Ramírez, que yo tengo un documento aquí donde la policía asegura que
se activa un sensor de un supermercado cuando ella va, hace ya varios años, muchísimo tiempo antes de que sea congresista, y siendo intervenida con productos hurtados, entre ellos un acondicionador, etcétera. Esto convierte en la palabra que utilizamos comúnmente a esa persona en una tendera. Sin embargo, ella no solamente me dice mentirosa, sino que me llama sicaria mediática, dice que como del Estado, que no critico a algunos personajes políticos porque mi familia vive y yo soy una especie, pues, de intermediaria entre un dinero sucio, o sea, una locura, porque además ni siquiera entiende cómo funcionan las cosas. Entonces, yo no puedo hacer absolutamente nada y ella sí puede decir, como me dices tendera, tú me estás difamando cuando yo sí tengo un documento policial. Mira, en mi opinión y sobre la base de lo que ha dicho la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional Peruano de anteriores composiciones y la Corte Suprema, los funcionarios públicos, e indudablemente esta señora lo es, están más expuestos a la crítica ácida y aguda. Los términos son míos, son de la Corte. Pero además, la crítica te metes en política pechuga. Es que ese es el tema, pues. En cristiano, lo que dice la Corte es eso. Quienes se meten en política, pues tienen que estar más expuestos y más condescendientes a la crítica ácida y aguda. Los términos ácida y aguda son de la Corte Interamericana. Entonces, esas situaciones se dan. Pero mira, yo quisiera además poner en contexto una cuestión adicional. Recuerda que ya hace más o menos 2 semanas también está ya dictaminado un proyecto de ley en 2 comisiones, en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Educación, si no me falla la memoria, de una propuesta de querer incorporar en la programación de cualquier radio o televisión. Medio de comunicación. Quieren aumentar a un porcentaje que creo que es de 30 o 40%, si no me falla la memoria, para, no importa a qué se dedique el medio de comunicación, pero quieren manejar el tema de la pauta, ¿no? Claro, meter programación cultural, por ejemplo. Y que pero son empresas privadas. Es que ahí viene el tema. Si bien el argumento es, sí, pero existen estos espacios que sufren cierta desigualdad porque no tienen mayor acceso, lo que yo no encuentro tampoco en los dictámenes, y lo he dicho en otras oportunidades, es ¿y cuál es la justificación en un contexto donde tienes un avance tecnológico a tal punto donde, vamos, tienes plataformas miles, YouTube, Twitter, y Instagram. sobre todo mucho más eficientes y mucho más baratas? Y además, Entonces, ¿cuántos políticos disfrutan haciendo bailecitos en TikTok mientras deberían estar chambeando? y a eso es a lo que voy. O sea, definitivamente una regla como esa hubiese tenido algún tipo de justificación en otra época, los 80s o los 90s, pero en estos tiempos no tiene ninguna. Entonces, como en política nada es casualidad, si sumas, me encanta, si sumas esto y sumas ahora este proyecto de ley que tampoco tiene ninguna base de razonabilidad, me da la impresión que definitivamente, ¿qué será? Pues están envalentonados, probablemente. Y hace rato, doctor López, están porque, por ejemplo, la congresista... Quizá porque un tribunal le hace el pare al Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que salir a defender su autonomía. O sea, definitivamente me da la impresión que están envalentonados, porque esto no pasa ningún análisis de razonabilidad. Pero como se quieren quedar hasta el 2026 y recién estamos en 2023, faltan 3 años, ellos quieren silenciarnos, ¿no? Que ya no hablemos tanto del Congreso de la República. Y sin reformas. Exactamente, y defienden supuestamente una democracia y la base fundamental de un Estado de Derecho es la libertad de expresión. Indudablemente. Entonces, no entienden ni siquiera eso. Yo no soy constitucionalista, por eso gracias por venir otra vez, porque me ayudas a aterrizar, pero tengo la obligación por lo menos de entender algo, de hacer la tarea. Todos, absolutamente todos. Para Tenemos defender ese nuestros derecho. derechos. Para Esa es defender la función nuestros de los derechos. medios, Así justamente. es. Pero claro, los medios somos unos malditos porque evidentemente mostramos al mochasueldos, decimos que tal o cual congresista contrató a una persona que es hermana, que es primo, que es tío, y cuando eres funcionario del Estado eso está prohibido evidentemente porque hay una norma que lo establece, se molestan, entonces lo silenciamos. Y esto no es de ahora, doctor López. Mire, la congresista de Renovación Popular, Noelia Herrera, ha presentado una iniciativa legislativa que obliga a los periodistas a tener título profesional y estar colegiados para ejercer su trabajo en el país. A mí el colegio de periodistas, uno no me representa. Mira, además tremenda ignorancia. ¿Sabes por qué? Por 2 razones. Porque la Corte Interamericana hace años que dijo que la colegiación de periodistas no es obligatoria. Y también lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 2006, si no me falla la memoria. Entonces, eso es tremenda ignorancia jurídica. Por eso te digo, nada es casualidad en política. ¿Qué es lo que están buscando? Para mí están envalentonados. No, además el colegio de periodistas que da premios a gente que no representa el buen actuar y proceder justamente de gente de prensa. Mira, yo agrego una cosa adicional para que podamos ponerlo en su verdadera dimensión y sobre todo a tono de alarma. Como el periodismo, como lo manda la jurisprudencia, no requiere colegiación obligatoria, ¿te has dado cuenta la cantidad de información que hoy existen a través de las redes?
quiere decir que entonces a alguna persona que esté difundiendo noticias... A un youtuber. Entonces lo puedes meter preso. También. Entonces. ¿Qué es el tema? Pues, o sea, ¿se te das cuenta? Como la masificación de la información a través de la tecnología de la información hoy es mucho más dinámica, es ahora aún más peligrosos este tipo de proyectos porque son abiertamente Así es, y qué grave, ¿no? Porque además si lo que buscan es silenciar a los periodistas, obviamente vamos a buscar la manera de seguir haciendo periodismo, porque de eso vivimos, eso es lo que hacemos, y lo vamos a tener que hacer desde el anonimato. ¿Y cómo vas a hacer para bajarte una información, un reportaje, una investigación que puedes publicar en TikTok, en Instagram? O las personas que a lo mejor están difundiendo información porque, nuevamente, la difusión de la información, del pensamiento y de la expresión es totalmente amplia, lo puede hacer cualquier persona. Hoy más que nunca a través de los medios de comunicación masivos como es Twitter, como es TikTok. Que todavía no alcanzan, digamos, el nivel que tiene la televisión, claramente, pero es muy masivo. Es muy masivo. Es masivo. Y además se replican los videos, Exactamente. pero también se replican muchas mentiras. Y yo digo, por ejemplo, Christopher Acosta, ¿qué delito cometió? Escribió un libro investigando la historia de un político que ha querido ser presidente y que ahora es gobernador regional. Le hicieron la vida a cuadritos. A Paola Ugaz no la deja vivir tranquila, porque gana de pronto una instancia y viene la otra parte porque se metió con eso Alicio, que es, digamos, lo más ortodoxo de la Iglesia Católica, y no le perdonan la vida. ¿Y qué ha hecho Paola? Paola escribe un libro, Paola investiga con Pedro Salinas, y son documentos que recogen testimonios de víctimas de abusos sexuales. Que cumplen lo que dice la jurisprudencia, que es el mínimo de veracidad. O sea, ha cumplido con investigar. Es que por eso te decía, me parece sumamente grave, porque no existe ninguna justificación válida para aumentar de 1 a 3, ahora de 2 a 4 años. Quieren vernos en Santa Mónica las mujeres. Sí, eso es lo que quieren. Aquí el bastión son los jueces, indudablemente, como la Corte Suprema ha tratado de pararse bien frente a la lamentable decisión del Tribunal Constitucional en el caso competencial que fomentó contra del Congreso, a favor del Congreso de la República, que son quienes los eligen, ¿no? Doctor López, pero reformas no hay nada. Le voy a pedir, por favor, que me espere un rato, tengo que ir a la publicidad, pero cuando regresemos, otro asunto que tiene que ver también con lo que manda la norma y por encima de esta norma, que es un manual, por ejemplo, de derechos humanos de las Fuerzas Armadas del Perú, que tiene validez, claro, pero por encima está lo que manda la Constitución. Y la jefa máxima del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dígame usted si me equivoco o no, es el presidente o la presidenta en funciones. Bueno, ellos están sometidos a lo que dicen. Así es, bueno, pero Dina Boluarte los respalda, pero dice que no tiene comando. Entonces lo que está diciendo es que respalda a un grupo que ni siquiera genera un espacio para que ella pueda realmente liderar. Una locura. Es una lavada de manos. Totalmente. Pilatos es un chacalla 20. Vamos a la publicidad y regreso con el doctor López, abogado constitucionalista, que ha tenido la amabilidad de venir a hablar de todos estos temas importantes que ustedes tienen que conocer. Porque cuando conoces, más allá de que no seas abogado, no seas periodista, entiendes también que tienes esa herramienta para defender tus derechos. Y eso es lo que nos empodera frente a todos los políticos, sobre todo a las autoridades que quieren agarrarnos de tontitos. Volvemos. A ver, seguimos hablando con el doctor Luciano López de todas estas cosas que tienen que ver, sí, por supuesto, con un análisis de lo que manda la ley de leyes, que es la Constitución política, y ahora ya no de ese objetivo, creo yo, del Congreso de la República de silenciar a los periodistas que hablamos, opinamos, porque otra cosa es difamar y calumniar, y lo que ha dicho el presidente de la República, que también nos lleva a tratar de entender qué es lo que está pasando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es cualquier cosa, acaba de manifestar su preocupación en un informe contundente sobre las muertes que trajeron consigo estas marchas, estas protestas, donde certificados médicos, necropsias, videos, prueba más contundente que ello creo que no hay, muestran cómo militares y policías han disparado a matar al abdomen, o sea, no cumpliendo con lo que manda el reglamento. Y encima ahora tenemos a la presidenta que concede una entrevista al Diario de Comercio y dice, sí, soy la jefa máxima del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Los militares están tan achorados, tan molestos, que obviamente le han hecho llegar el mensaje, porque no es casualidad que ella haya aparecido hoy diciendo respaldo en su totalidad, en su máxima expresión a las Fuerzas Armadas. Doctor López, a ver,
¿Qué es lo que quiso decir en todo caso? Porque a mí me da la sensación de que ni siquiera la presidenta sabe cuál es su función con relación al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bueno, constitucionalmente lo que se dice es de que el presidente, la presidenta de la República es el jefe supremo, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Y también la Constitución ha establecido de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Sin embargo, no son, claro, pero ahí viene el tema. No decide no significa no opinar, no informar, ¿no? Es más, esto lo estoy diciendo incluso con base a un criterio jurisprudencial del tribunal de hace muchos años, en el cual dijo, ¿no?, entre otras cosas, lo vedado constitucionalmente no es que las Fuerzas Armadas, opinen sobre temas que les atañen, sino que esa opinión institucional se canalice conforme a cánones ajenos a una institución regida por los principios de disciplina y jerarquía. Es decir, lo que está señalando es, no deliberante significa que mi opinión vincule, no, sino que tú puedes informar, porque eso obviamente esa es tu labor, ellos son los profesionales, los especialistas de la fuerza, y claro, pero quien jefatura, quien decide, quien da luz verde, en todo caso siempre va a estar informado, es la cabeza. Es más, una cosa yo no sé si tendrá claro que, por ejemplo, el famoso caso Barrios Altos y La Cantuta, un asunto judicializado, que fue el caso de Alberto Fujimori. Con un grupo paramilitar clandestino. Claro, la tesis era, oye, pero sí está bien, pues yo jefaturo, pero eso yo no sabía. Al final, ¿cuál fue la tesis, por si acaso? La tesis de la autoría mediata, ¿no? Es decir, no es tan sencillo lavarse las manos de esa manera. Claro, porque una cosa es la responsabilidad legal y otra cosa es la responsabilidad política. Para lo legal entendemos, siendo respetuosos además del funcionamiento del aparato judicial, que esto requiere de una investigación y se determinarán o no responsabilidades. Eso es lo que hay que enfatizar, porque mira, yo sinceramente respeto muchísimo y creo como demócrata y sobre todo por mi especialidad en lo que dice la Comisión Interamericana, pero su propio informe reconoce que debe haber una fiscalía especializada que investigue el asunto. Hasta el momento hay pruebas que pueden dar una cierta consideración, bueno, sin duda, pero también es cierto que las Fuerzas Armadas van a tener todo el derecho de poder actuar alguna prueba, lo que fuera un espacio de investigación, y eso es lo que se tendrá que desahogar e investigarse, pero distinto es el asunto. A mí en lo particular, si yo fuera miembro de las Fuerzas Armadas, estaría sumamente indignado. Claro, porque está diciendo que no tiene comando. Claro, pues ¿qué es eso, no? O sea, una cosa es que lo no deliberante significa que mi opinión vincule, y otra cosa es que yo no tenga opinión, información y sobre todo que como profesional en las armas esté guiando cuáles son los planes operativos. De acuerdo. No me pueden decir eso, pues. Es que ningún militar y ningún policía debería disparar si no hay una orden, ¿no? No hay un play a el plan que ellos, obviamente, por su especialidad, por el conocimiento que tienen sobre las diferentes causas, puedan elaborar. Pero para eso está la jefa máxima. No, pero no solamente eso, sino que te digo una cosa, si yo como jefe, me pongo en ese escenario, ¿no? Si yo como jefe considero que el plan que a mí me informaron no es el que se está ejecutando, pues yo inmediatamente tomo acción y lo paro, ¿no? O sea, ¿qué cosa pasó al final? Lo que yo digo, si no hubo responsabilidad, no hablemos de lo legal, que eso se determinará, pero por lo menos política, ¿no? De haber mandado, haber permitido que se ejecuten estos asesinatos. Inmediatamente al presidente del Consejo de Ministros, inmediatamente destituye al ministro de Defensa. ¿Al del Interior? Entonces, al del Interior. Entonces, ¿cómo yo voy a decir ahora a lavarme las manos con las Fuerzas Armadas? No, pero no solamente eso. O sea, ¿cuál es el mensaje, ¿no, doctor López, que al que era ministro de Defensa, después de los muertos, le das el premio mayor de nombrarlo presidente del Consejo de Ministros? Es que eso es lo que voy, por eso te digo. O sea, ¿encima te burlas tanto de mí? No es coherente, totalmente. Por eso digo, las Fuerzas Armadas, todo el derecho de poderse indignar frente a una situación realmente inaceptable. Aquí tengo este documento que me han sacado los chicos aquí de investigación, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Manual de Derecho Operacional. Y en el punto 5.6, planeamiento de las acciones militares para el control del orden interno, cuando el presidente de la República disponga la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía de conformidad a lo establecido. O sea, hay una orden. Y obviamente ellos no van a decir, sí, la orden me la dio tal o cual. Pero para eso existen los representantes del Ejecutivo que tienen que responder. Y hasta ahora no hay un solo responsable político. Y lo peor, en la entrevista, ¿qué dice la presidenta Dina Boluarte? Nosotros rechazamos alguna ejecución extrajudicial.
Y yo digo, ok, y lo que manifiesta la Human Rights Watch, lo que ha manifestado el reportaje absolutamente válido y puntual en The New York Times, lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las imágenes que ella ha tenido que ver, ¿eso no vale? ¿No existe para Dina Boluarte? Es que, hay una miopía. Es que nuevamente, siguiendo tu propia distinción, Sí. una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político. Desde Sí. el punto de vista jurídico, eso la verdad se va a tener que investigar y la Así propia es. comisión lo reconoce. Así es. Pero desde el punto de vista político, aquí al menos me parece que es lo criticable, porque desde el punto de vista político no ha sido para nada coherente toda su actuación, porque han debido ser los primeros responsables, Así su es. ministro de Defensa, su ministro de Interior y su PCM. Nadie de ellos ha caído y sobre todo, sinceramente, a mí me parece una tremenda deslealtad con la Fuerza Armada. Total. Y para terminar, porque me queda un minuto, hay una cosa que la escribí acá textualmente para que luego no digan que yo difamo y calumnia, porque me quieren ver seguramente más de uno preso. No estábamos preparados para una violencia de esa naturaleza. Ah, sí sabías entonces que iba a haber violencia en el país. No estabas preparado, porque no lo advertiste. Y si sabías que no estabas preparado, entonces sabías también del accionar de los militares y del uso indiscriminado de la fuerza, que es algo a lo que cualquiera viendo los videos y accediendo a las necropsias, a los certificados médicos, que en este programa presentamos en exclusiva incluso cuando se empezaron a suscitar estos hechos, entonces por omisión entonces o por falta de información, también asumes una responsabilidad, digo, ¿no? Es que, otra vez, ahí hay que distinguir jurídico de político. Juliana, perdóname que insista con lo mismo, pero es que una cosa es desde el plano jurídico que se va a tener que investigar todas esas situaciones, pero acá lo criticable es lo político, definitivamente, lo político. De acuerdo. Pero están todos felices, me gana el tiempo. Bueno, y hay una corresponsabilidad en lo político del Parlamento, porque quienes tenían que hacer control y hacer caer, por último, a todos esos ministros, era el Parlamento y los han dejado. No, ni los interpelan, pero si están todos felices porque el objetivo es quedarnos sin prensa independiente y todos hasta el 2026 saltando la soga. Gracias, doctor López, por venir. Siempre un placer tenerlo aquí. Y gracias a ustedes por escogernos todas las noches, y esperarnos, con tantas ansias, con tanto cariño, los lunes que arrancamos una nueva semana. Cuídense mucho y duerman bien. Chao.